El sufrimiento es algo inherente al ser humano. Nos guste o no, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar muchas situaciones de sufrimiento, de dolor, que muchas veces nos van a dejar derrotados. Ahora, es importante entender que no todos los sufrimientos son iguales y que existen diferentes razones por las cuales podemos estar atravesando un momento difícil, quizás ahora. Por eso esta semana estudiaremos el porqué de este sufrimiento y además las razones por las cuales nosotros podemos estar viviéndolo. Además, el Señor tiene un mensaje importante que darnos a cada uno de nosotros, y es que en el contexto en el que vivimos es de esperar que vivamos en sufrimiento. Quédate con nosotros porque vamos a analizar este tema en profundidad para que juntos puedan en sus clases de escuela sabática compartir las lecciones que el Señor tiene. Nos vemos. Sean muy bienvenidos, queridos amigos, queridos maestros, a un nuevo capítulo, un nuevo estudio de Biblia Abierta. Durante todo este trimestre vamos a estar acompañados con nuestro pastor Sergio Celis, quien es profesor aquí en la UNACH. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias. Y también vamos a estar con Elisa, quien es la encargada de los diplomados de la Universidad también Adventista. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, gracias al Señor, contenta de poder estar acá con cada uno de ustedes para poder estudiar de la palabra del Señor y bueno, qué mejor mediante la lección de escuela sabática. Así es, y fíjense que la lección de escuela sabática viene como muy ad hoc al momento que nosotros estamos viviendo porque trata de estar en el crisol con Cristo. Entonces nosotros nos podremos preguntar, y aquí también a sus maestros, a los alumnos, ¿qué significa estar en el crisol? ¿A qué se refiere la lección cuando habla de esto? Partamos explicando que el crisol es un recipiente en donde se calientan a temperaturas altas materiales. Pero también el crisol hace referencia a situaciones difíciles que uno atraviesa. Y referente a eso, vayamos a la Biblia. ¿Sí? Comenzamos nuestro programa abriendo la Biblia y leyendo lo que Dios nos tiene que decir. Y específicamente en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces, partiendo, ¿verdad?, de este versículo, pastor, ¿de qué cosas o por qué aquí se nos está diciendo que nosotros no debemos sorprendernos ante las pruebas? Es una pregunta bien interesante la que nos plantea la lección de esta semana, ¿no? Y que plantea el apóstol, la declaración del apóstol Pedro es también interesante, que nos dice que ante las pruebas, las dificultades, no debiéramos sorprendernos. ¿Por qué? Porque es algo que es parte de nuestra experiencia cristiana. Es una parte integral de nuestra vida cristiana el pasar por momentos difíciles, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿No? Algo comentábamos la semana pasada cuando decíamos que a veces nosotros tenemos la idea de que la vida cristiana debe estar totalmente ausente de dificultades, de sufrimiento, que todo la vamos a pasar bien, ¿no? Pero a veces seguir a Cristo involucra también ciertas dificultades, ciertas situaciones, ¿no? Jesús dijo de que el que lo sigue a Él es como seguir por el camino angosto, mientras el camino ancho, el que todos siguen, es otro, ¿no? Entonces, la vida cristiana conlleva ciertas dificultades. ¿Por qué? Sería la pregunta. Yo diría porque estamos en un mundo que está afectado por el pecado y donde el querer hacer la voluntad de Dios no encaja con lo que este mundo hace. Por lo tanto, entramos inmediatamente en oposición a lo que la corriente, a lo que todas las personas hacen. Eso la Biblia también lo involucra con lo que es el gran conflicto, ¿no? Hay una guerra, por así decirlo, acá en la tierra respecto a quién es fiel a Dios y quién no. Y por lo tanto, nos encontramos con una serie de problemas y dificultades que se generan por los ataques de Satanás, por nuestras malas decisiones a veces, y a veces también porque Dios permite ciertas cosas pasen, que es lo que vamos a conversar esta semana, ¿no? Así mismo. ¿Sabes qué? Y pensando en eso, creo que igual a veces pensamos que quizás estar en la iglesia es como lo conversábamos la semana pasada,
que todo puede ser color de rosa, pero a veces cuando está todo en paz y vemos que no hay problemas ni dificultades, entonces nosotros no estamos bien. Podemos estar bien, pero cuando empezamos a buscar de Jesús, leer más de su palabra, empiezan a venir problemas y dificultades. Entonces ahí es donde nos tenemos que preparar para que nosotros no podamos caer y no veamos eso como una sorpresa, esas dificultades que vienen. Porque, bueno, estas pruebas y dificultades que vienen a nuestras vidas más bien nos deben llevar a confiar más en Dios. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué, Señor? ¿No? Sí. ¿Por qué, Señor, si yo soy fiel? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Y ese es un clamor que aparece a lo largo de la Biblia. ¿Hasta cuándo, Señor? Y tenemos que recordar que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Sí. Pero el Señor nos dice que esa aflicción no es en vano. Correcto. Claro, que las palabras aquí del apóstol son muy aplicables a nuestra época, son muy aplicables a nuestra iglesia, a la realidad de nuestro grupo de escuela sabática. Como bien decía el pastor, ¿cuántas veces nosotros nos habremos preguntado, habremos escuchado con nuestros mismos hermanos, pero ¿por qué el Señor permite que yo, que soy su hijo, que vengo a la iglesia, que hago todo lo que tengo que hacer, tengo que atravesar esto? Y nos sorprendemos. Entonces aquí viene el apóstol menciona que nosotros no nos debemos sorprender y el pastor aquí bien explicaba el por qué. Y es justamente por el contexto en el que estamos viviendo. Ahora bien, estamos hablando de crisoles, de situaciones difíciles. Sí. Ya entendimos que nosotros no nos debemos sorprender por esto, que debemos incluso esperarlas, no solo sorprendernos, sino esperar que nos pasen este tipo de situaciones. Además, que si no la tuviéramos, entonces fuera así como, o sea, es como normal en este mundo de pecado que puedan surgir esas situaciones en nuestras vidas. Así es esperable. Sí, es esperable. Y ahora, ¿cuáles son estos? Porque nosotros sabemos que en nuestra vida cristiana nos toca atravesar diferentes situaciones y nos toca enfrentar diferentes dificultades de las cuales ya sabemos que no nos debemos sorprender. Pero para no sorprendernos también debemos conocerlas. Debemos saber en parte a lo que nos estamos enfrentando, debemos saber a qué le tenemos que tener cuidado. Y por eso la siguiente pregunta es, ¿cuáles son estos crisoles a los que nosotros debemos conocer? ¿Cuáles son los crisoles que debemos tener cuidado? Y también de los que debemos salir fortalecidos, porque sabemos que el sufrimiento algo debe causar en nosotros. Así es. Bueno, recordad que cuando hablamos de crisoles estamos hablando de momentos de sufrimiento, momentos de aflicción. Entonces, podríamos preguntarnos ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros pasamos por estos momentos de sufrimiento? Y la guía de estudio esta semana nos menciona 4 tipos distintos de fuentes o de razones por las cuales nosotros pasamos por momentos de aflicción. Y la primera que se menciona son los ataques de Satanás. El mismo apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8 que nosotros debemos ser sobrios y velar porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Súper interesante. Nos viene este personaje, ¿no? Satanás, que la Biblia nos lo presenta como un personaje ya derrotado, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario, pero él no se ha conformado con esa derrota. Y él, digamos, en un arranque de pataleo, vamos a decirlo, está intentando destruir a todos los hijos de Dios. Y eso nos debe recordar que una de las razones por las cuales sufrimos es porque justamente sufrimos la persecución, sufrimos el acoso, para así decirlo, de Satanás. Él no está contento. A veces, incluso si no estamos pasando por algún problema, alguna dificultad, puede ser que a lo mejor estamos no siendo un problema para Satanás. Este no le voy a hacer nada porque este es mío ya, ¿no? Así es. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a ser fieles a Dios, Satanás se vuelve inquieto y comienza a tratar de idear situaciones para que nosotros podamos caer. Correcto, ¿no? Trata de colocarnos trampitas y buscando nuestras debilidades. Él nos estudia buscando cómo nos puede agarrar. Pastor, y sabe que con el versículo que mencionaba hace un minuto, decía que está como león hambriento. ¿Será que en algún momento nos hemos puesto a pensar, porque no sé si ustedes han visto un león hambriento de frente, pero creo que si nos ponemos a pensar un león hambriento,
devora todo lo que está a su alrededor. O sea, lo que está a su alrededor no tiene como ni la más mínima oportunidad de sobrevivir, por así decirlo. Entonces, a dimensionar esto, yo creo que debería ponernos a pensar en buscar al Señor para que, tomados de las manos de Él, pues poder pasar y no caer en el crisol de Satanás. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mediante la fe, nos aferramos a la fe, el dominio propio, ¿verdad? Tener dominios para no caer en esas tentaciones y estar siempre alertas y resistir a sus acechanzas. Creo que es muy importante también la oración, ¿no? Sí. Recordar que nosotros no estamos, no tenemos, digamos, la vida garantizada y debemos pedir a Dios, ¿no es cierto?, que Él nos acompañe, nos proteja. La hermana White dice que ella incluso no dormiría nunca en una casa en la cual no se ora. Sí. Me llama mucho la atención. Ella dice que debemos estar atentos, pidiendo la protección de Dios, pidiendo la ayuda de Dios en medio de las dificultades. Así es, quizás para aplicar en nuestra clase le podríamos preguntar a los alumnos de qué herramientas nosotros contamos o qué herramientas podríamos usar para poder cuidarnos de este león rugiente. Así que vamos a continuar estudiando con los crisoles luego de una pequeña pausa, así que quédense aquí con nosotros que ya volvemos. Muy bien amigos, volvemos con nuestra segunda parte del estudio de la lección de esta semana y veníamos en la línea de los crisoles. ¿Cuáles son estos recipientes de sufrimiento, por así decirlos, en los que nosotros como cristianos muchas veces debemos atravesar? Estábamos hablando recién de que muchas veces, ¿cuál es el primer crisol que nos toca, en los que podemos estar nosotros? Crisol de Satanás. Exacto, el crisol de Satanás. Y en segundo lugar, nosotros encontramos que hay veces que nos tocan vivir situaciones de las que tenemos mucha responsabilidad nosotros. Entonces preguntarle, pastor, ¿cuál es el segundo crisol en el que nosotros podríamos estar también? Bueno, la lección de esta semana nos habla de un crisol del pecado, los crisoles del pecado, que es cuando nosotros entramos en problemas como consecuencia de nuestras propias decisiones. Hay momentos en que nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y tenemos que ver, bueno, eso me pasa porque ya me acordé, ya me acordé. Porque yo me metí en este lío, claro, ¿cierto? Porque yo decidí hacer las cosas a mi manera, porque yo decidí tomar una decisión equivocada, etc., ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades, o sea, podemos tener dificultades por hacer las cosas bien, ¿cierto? La Biblia dice que podemos ser perseguidos por causa de la justicia, ¿ya? Y eso es una persecución por la que veíamos recién. Satanás quiere destruir a los hijos de Dios. Que incluso podemos estar haciendo todo bien. Hay personas que dicen, estoy haciendo bien, me porto bien, hago todo bien, pero aún así sigo sufriendo. Exacto. ¿Por qué? Bueno, que es el que vimos, esos son los ataques de Satanás. Pero hay que reconocer que a veces la persecución no viene, ¿no es cierto?, porque estamos haciendo las cosas bien, sino justamente lo contrario. Porque yo cometo errores y por lo tanto comienzo a tener problemas en mi trabajo, comienzo a tener problemas en mi familia, ya comienzo a tener problemas con las personas, etcétera, ¿no? Y eso tenemos que asumir. La Biblia nos dice que si bien es cierto Dios nos perdona, Dios no nos va a librar siempre de las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. Es parte de la ley de la vida tener que asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y eso es importante que nosotros lo asumamos así. La Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Entonces, la misericordia de Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias de nuestras acciones están en Dios. Podría decirse que es causa y efecto.
Entonces, las consecuencias de lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos, entonces ahí están las consecuencias. Ahí en la lectura de la lección, ¿verdad? Ponía un ejemplo. Si yo me estoy comiendo un helado, ¿verdad? Y decido comérmelo bajo el sol, ¿qué va a pasar? Se derrite, ¿verdad? Pero si me lo como rápido o no estoy bajo el sol, me lo como tranquilamente. Entonces lo mismo, si yo cometo pecado, voy a tener las consecuencias de ello. Y a veces, como usted mencionaba, pastor, Dios lo permite para que permite que pasemos por eso por un tiempo, esas consecuencias, para que nosotros podamos entender cuán dañino es el pecado en nosotros. Y claro, ponía el ejemplo también de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es hogar de Dios, es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Si nosotros no lo cuidamos, ¿verdad? No comemos bien, no hacemos ejercicio, vamos a tener consecuencias de eso que estamos haciendo y también se dice que es pecado. Entonces, ¿cómo podría decirse que causa y efecto con relación al tema del pecado? Entender este crisol lo veo bien necesario porque nos ayuda a asumir nuestra propia responsabilidad sobre las cosas que nos pasan, sobre nuestros sufrimientos. Entonces, querido maestro, sería bueno que en la clase usted pueda invitar a sus amigos a reflexionar sobre los momentos difíciles que está viviendo y poder diferenciar cuáles quizás son causa de alguna acción que él mismo esté haciendo. Porque a veces es fácil culpar a ese león rugiente, ¿verdad? A veces es fácil decir que los problemas siempre son externos. Pero si vienen de adentro, si será que tengo la posibilidad de terminar con ese sufrimiento porque es consecuencia de un pecado, ahí podríamos invitarlos a hacer un cambio. Si al final todas estas lecciones nos invitan a tener un accionar diferente en nuestra vida. Pero avancemos, porque hay más crisoles, sí, ¿verdad? Entonces, Elisa, ¿cuál es el siguiente crisol en el que nosotros también podríamos estar? Mira, el siguiente crisol es el crisol de la purificación. La purificación, de ahí yo me ponía a pensar en el crisol cuando colocas todos los materiales y se funden a alta presión. Ahí como que, para mí como que se están ahí cambiando, todo lo que es químico, se están purificando, una cosa así. Entonces, claro, acá hablaba sobre que a veces Dios ve en nosotros cosas que debemos cambiar, ¿verdad? Acciones, algún pecado, algo que debemos cambiar en nosotros, y entonces busca la forma para que nos ayuda por nuestro bien, para que eso sea quitado de nuestra vida. Entonces ahí nos purifica. Entonces tenemos que pasar, ¿por qué? Por el dolor. Entonces por medio de ese dolor nosotros vemos la mirada hacia eso que nosotros sabemos. Bueno, si no lo sabemos, nos damos cuenta que no debemos accionarlo. Luego de eso pasamos por momentos de angustia y decimos, no, estoy mal, no estoy haciendo esto bien, porque estoy en un proceso de purificación, de cambio de mi vida. Y entonces allí es donde yo digo, no, yo tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar eso que no estoy haciendo bien y hacerlo de forma diferente para lograr a Dios, porque realmente Dios quiere purificar nuestras vidas. Entonces ese podría ser también uno de los crisoles. La alta temperatura en el crisol permite, ¿no es cierto?, separar los metales y que el metal salga más puro. Y eso es lo que el Señor pretende aquí, el poder sacar aquellas cosas que no son dignas, por así decirlo, que no son parte de su voluntad para nosotros, está relacionado con el pecado. Pienso en las personas que han desarrollado adicciones, ¿no es cierto?, el alcohólico, el drogadicto. Cuando él quiere dejar eso, es una lucha tremenda. Y muchos de nosotros, el Señor tiene que llamarnos la atención de alguna manera para que nos demos cuenta de que hay aspectos, hay hábitos en nuestra vida que nos están separando de Él y que nosotros necesitamos purificar nuestro carácter. No debemos nosotros conformarnos con una experiencia superficial con el Señor. El Señor quiere que nosotros, dejemos de lado todo aquello que impide que podamos tener una relación correcta con Él. Y cuando nosotros lo permitamos, el Señor va a trabajar en nuestra vida para que podamos aprender a depender más de Él y podamos, ¿no es cierto?, desprendernos de aquellas cosas que nos destruyen. Así es. ¿Qué quiere purificar Dios en ti? Podríamos preguntarle a nuestros alumnos de escuela sabática. ¿Qué es eso que nosotros ya sabemos que el Señor quiere que cambiemos y estamos en la lucha? Y también podríamos preguntarle qué estamos haciendo para lograr que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pasemos al cuarto crisol que menciona la lección, el cuarto sufrimiento en el cual también nosotros podríamos estar inmersos. Pastor, ¿cuál sería ese? Bueno, la lección le llama los crisoles de la madurez.
Y se refiere a ciertas situaciones que el Señor permite en nuestra vida, porque Él sabe que nos pueden ayudar para poder tener una experiencia mayor y mejor en nuestra experiencia. Y tampoco desviarnos, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, una vez prediqué de esto, me acuerdo, porque yo me acuerdo cuando era más joven, en algún momento yo dije, Señor, yo siento que he sido demasiado bendecido, ¿no? Todo bien, ¿no? Una linda familia paterna, una linda familia que desarrollo. Nunca he tenido necesidad, nunca he pasado por problemas. Entonces yo sentí y le dije al Señor, Señor, ¿no será que algo me está faltando? ¿No? Y le dije, Señor, haz tu obra en mi vida. Si es que hay algo que es necesario hacer para que yo pueda crecer, madurar, Señor, yo te autorizo para que lo hagas, ¿no? Yo creo que no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Seguro. Pero justo pasaron varias cosas en nuestra familia, especialmente el accidente de mi hijo, me acuerdo, fue en ese contexto. Estuvo a punto de morir, fue por un accidente automovilístico. Entonces, eso, sin duda uno ahí, cuando está ahí, dice, bueno, ¿se acordó de lo que dijo? Claro, por supuesto que me acuerdo. Entonces uno se da cuenta que hay ciertas cosas que suceden, no porque, bueno, obviamente puede ser porque Satanás está actuando, puede ser, ¿no es cierto?, quizás consecuencias también de gente que tomó malas decisiones en su momento, pero que de alguna manera le afecta a uno y que de alguna manera uno tiene que aprender a pasar ese momento de dificultad con el Señor. Y la Biblia nos dice que ese momento, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a tener nos va a llevar a una situación mayor, de una experiencia mayor con el Señor. Entonces, tenemos aquí, se cita el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Hay una discusión entre los teólogos qué era eso, ¿no? Algunos dicen que era una enfermedad, ceguera, diferentes cosas, ¿no? Entonces, Pablo oró, dice, varias veces, pero el Señor no se lo quitó porque sabía que su poder, dice, se perfecciona en la debilidad. O sea, a veces nosotros tenemos que aprender de que no es por nosotros, sino por la gracia de Dios. Y para eso nos coloca a veces ahí un aguijón en la carne y le llama un mensajero de Satanás, ¿no? Es interesante que se combina el primero con este último. No es que Dios es que está aguijoneando, ¿no?, sino que Dios de alguna manera permite que Satanás actúe para poder mantenernos más dependientes de lo que le pasó a Job, ¿cierto? Ahí ponía, bueno, igual conversaba o se menciona con Pedro, ¿verdad? El apóstol con este aguijón, y es interesante porque él no se daba cuenta y después fue que se dio cuenta que era para no enaltecerse a él mismo. Entonces cuando se da cuenta, porque yo supongo que él decía, no, yo no, Señor, por favor, quítame esto, quítamelo, pero cuando se dio cuenta de que era para no enaltecerse y desviar como su mirada de Dios, entonces dijo, ok, es necesario que yo tenga este aguijón. Y igual esto lo ayuda para su madurez espiritual. Igual pensar cuál podría ser nuestro aguijón para que el Señor nos ayude a poder seguir adelante y ver de esta forma que el Señor lo hace por nuestro bien y porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nuestra debilidad, ahí está el poder del Señor. Así es, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido bien interesante realmente. Hay mucho para conversar con nuestros alumnos y les invitamos a que sigan acompañándonos en Biblia Abierta las próximas semanas. Nos vemos, que tengan una bonita semana y un hermoso sábado también. Bendiciones.